La última entrega. Nunca creí en historias raras de repartidores. Siempre pensé que lo más extraño que podía pasar era encontrar un perro suelto o que un cliente me gritase por una firma. Pero aquella noche cambió todo. La asignación apareció en mi pantalla del móvil como prioritaria, sin opción a rechazar. La dirección era un polígono industrial que ni aparecía en Google Maps. Llamé a la oficina y me dijeron que todo estaba correcto. No había margen de error. Llegué al lugar con la furgoneta y la luz de los faros cortaba una niebla extraña que subía desde el suelo, pero no había nada alrededor. Ningún otro vehículo, ningún sonido que no fuera el motor. Sobre un palé, una caja negra, sin etiquetas ni remitente, esperaba. El código que la aplicación mostraba no coincidía con nada. Algo en el aire me hizo retroceder, pero terminé cargándola en la furgoneta. Pesaba más de lo que parecía, y al tocarla sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Conduciendo de regreso, noté que la furgoneta estaba más silenciosa de lo normal. Ni el motor ni las ruedas hacían ruido. Un zumbido comenzó dentro de mi pecho, como si algo resonara allí y nadie más pudiera escucharlo. Miré por el espejo retrovisor y, al final de la carretera, una figura alargada apareció entre la niebla. No podía distinguir rasgos, solo una sombra que parecía seguirme. Giré por un camino secundario y desapareció, pero mi corazón no se calmó. Al llegar a casa, dejé la caja en la entrada y entré rápido. Al día siguiente, en el felpudo, había una nota que no había visto antes: gracias por entregar lo que debía llegar. Sin remitente. Sin firma. El zumbido persistía. Por las noches, cuando apagaba todo, sentía la vibración en las paredes o en mí mismo. Objetos que no tocaba cambiaban de lugar. La lámpara parpadeaba. Miraba por la ventana y sentía que alguien me observaba desde la calle vacía. A la semana, otra asignación prioritaria. La dirección, una urbanización vacía donde no vivía nadie. La caja estaba dentro de la furgoneta, aunque yo no la había traído. La abrí por instinto. Nada salió, nada se movió, pero imágenes vinieron a mí, voces, momentos de mi infancia, conversaciones olvidadas. Sentí que alguien o algo reconstruía mi vida, como un mapa. El miedo me heló. No era algo que pudiera ignorar. No sabía a quién acudir. En la empresa nadie respondía, los teléfonos sonaban eternamente y los mensajes quedaban con una sola marca de envío. Ni siquiera mis compañeros contestaban. Miré la hora y eran las 3:33 de la madrugada. No recordaba haber conducido hasta la urbanización, solo estar de repente allí, sentado al volante, con la caja abierta en el asiento del copiloto como si hubiera tomado la decisión yo mismo. Reconstruía mentalmente los últimos minutos, pero había un tramo perdido, un desvanecimiento, como si hubiera conducido en automático, o como si otra persona lo hubiera hecho por mí. Tomé la caja entre las manos y la dejé en el suelo, sin saber exactamente qué esperaba encontrar, pero lo que pasó después no fue emocionante ni espectacular, fue terriblemente silencioso. Simplemente, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, como si alguien estuviera respirando cerca de mí pero no pudiera ver a nadie. Las farolas titilaban con una frecuencia irregular y se apagaron varias al mismo tiempo, dejándome envuelto en una oscuridad casi total. Solo el interior de la furgoneta quedó iluminado por la luz tenue del salpicadero, y la caja, con la tapa medio levantada, parecía mirarme. Me subí deprisa, arranqué y aceleré sin mirar atrás. Solo quería llegar a mi casa, bloquear puertas y olvidarlo. Pero el navegador marcaba una ruta que yo no había programado, y aunque intentaba desactivarlo, se volvía a activar solo. A cada giro, la sensación de que no conducía por voluntad propia aumentaba. Era como si la furgoneta tuviera un destino al que tenía que llevarme, y yo fuese solo el medio para que llegara. Al final, la ruta terminó en un edificio viejo y abandonado, de esos que parecen vacíos desde hace décadas pero nunca llegan a derrumbarse del todo. Sin saber cómo, estaba otra vez fuera de la furgoneta. No recordaba haber detenido el motor ni haber abierto la puerta. Simplemente, estaba de pie, mirando el enorme portón oxidado. El viento soplaba entre las ventanas rotas, produciendo un silbido largo y deprimente. La caja estaba en mis manos. No recordaba haberla cogido. Tampoco recordaba cerrarla. Di 2 pasos y las luces de la furgoneta se apagaron. Me quedé solo, entre sombras, con el edificio delante y un silencio enfermizo alrededor. Todo en mí gritaba que diera media vuelta, pero mis piernas siguieron avanzando. Caminé por el pasillo principal del vestíbulo, esquivando muebles rotos, papeles amarillos y cables que colgaban del techo. Había marcas de manos en las paredes,
como si alguien hubiera intentado salir arrastrándose. Algunas estaban tan frescas que parecía que el barro aún debería estar húmedo. Avancé por un corredor estrecho y llegué a una única puerta iluminada por una bombilla desnuda. El resto del edificio estaba sumido en la oscuridad, pero aquella luz parecía esperarme, o advertirme. Giré el pomo con una lentitud que ni yo podía explicar. Dentro había una habitación pequeña, casi vacía, salvo por una mesa metálica y una silla. Sobre la mesa, un teléfono viejo, de esos con rueda. Empezó a sonar en cuanto crucé el umbral. No había nadie más allí. Solo yo y ese teléfono. Lo levanté porque era peor dejar que siguiera sonando. Una voz se escuchó al otro lado, pero no era humana. No sabría describirla del todo. Parecía formada por varios tonos a la vez, como una grabación superpuesta con cientos de voces mezcladas. Decían mi nombre, mi dirección, mis horarios, dónde había estado esa tarde, lo que había pensado al despertar, cosas que nadie más podía saber. No era una amenaza explícita, pero la simple conciencia de que conocían cada rincón de mi vida me hizo sentir más vulnerable que si alguien me apuntara con un arma. La voz se detuvo y el teléfono colgó solo, sin que yo moviera la mano. En ese momento la luz parpadeó y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Me giré para abrirla, pero estaba bloqueada, sin cerradura visible. Golpeé, grité, pateé, pero en lugar de mi eco, escuché otro golpe del otro lado, como si alguien me respondiera desde dentro de la pared. La luz volvió a parpadear, esta vez más rápido, como si fuera a explotar. De pie, en medio de la habitación, pensé en la caja. La dejé sobre la mesa y me aparté. La tapa se levantó lentamente, como empujada desde dentro. Sentí el zumbido en el pecho de nuevo. No salieron criaturas ni humo ni nada fantástico. Lo que salió fue peor, recuerdos. De repente estaba viendo escenas como si estuvieran proyectadas frente a mí, mi primera bicicleta, la mirada de mi padre la noche que me dijo que él también había trabajado como repartidor en un sitio especial, una conversación que había olvidado cuando tenía 8 años, alguien llamando a la puerta de madrugada y mi madre diciendo que no abriera. Eran imágenes antiguas, algunas completamente borradas de mi memoria, y sin embargo ahí estaban, nítidas, reales, innegables. La luz se apagó del todo y quedé a oscuras. Toqué la mesa intentando encontrar algo para orientarme. Entonces, sentí un aliento caliente en la nuca. No un soplo, no una corriente de aire, una respiración larga, profunda, humana. Me giré con tanta rapidez que tropecé con la silla y caí al suelo. Tanteé el suelo buscando mi móvil para usar la linterna, pero justo entonces se encendió la luz otra vez. La habitación estaba vacía. No había nadie más. La puerta estaba entreabierta. Me levanté como pude y salí al pasillo. No pensé en nada más que correr, llegar a la furgoneta y salir de allí. Y lo hice. No recuerdo cómo bajé las escaleras, ni cómo arranqué, ni cómo llegué a casa. Pero sí recuerdo muy bien que, al mirar el asiento del copiloto, la caja no estaba. Y en su lugar había un sobre blanco. No tenía sello, ni nombre, ni remitente. Solo un mensaje escrito a mano. Gracias por seguir entregando. En ese momento comprendí algo que me heló más que cualquier aparición. No había terminado. Ni siquiera había empezado a entender en qué estaba metido. No podía dejar de temblar. Sosteniendo el sobre en mis manos, sentí de nuevo el zumbido, más intenso que nunca, como si la presión dentro de mi pecho fuera a romperme las costillas. Cada respiración me parecía un esfuerzo enorme, y aún así no podía apartar la mirada de aquel pedazo de papel blanco. Con un temblor, levanté la tapa y leí las palabras de nuevo. Las letras parecían escritas a mano, pero había algo en ellas que desafiaba toda lógica. Cada trazo estaba perfectamente equilibrado, como si alguien hubiera previsto mis movimientos incluso antes de escribir. No había instrucciones, solo gratitud. Pero en mi estómago sentí que esa gratitud era un aviso, no un reconocimiento. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, el zumbido volvía, acompañando imágenes que se mezclaban con la realidad. Veía la furgoneta estacionada frente a casas vacías que nunca había visitado, caminos que aparecían y desaparecían de mapas que yo había conocido de memoria, cajas que se multiplicaban y luego se desvanecían. Intenté explicármelo racionalmente, estrés, agotamiento, quizá algún tipo de alucinación provocada por la falta de sueño. Pero no había drogas, no había alcohol, no había nada que justificara lo que estaba pasando. La sensación de ser observado se había vuelto permanente, incluso al tomar un café en la cocina, sentía ojos invisibles fijos en mí desde cada rincón.
A la mañana siguiente, recibí un nuevo aviso en la app, otra asignación prioritaria. Mi primer impulso fue borrar la aplicación, romper el móvil, abandonar la ciudad. Pero había algo en mí, una curiosidad mezclada con terror, que me obligaba a mirar. La dirección esta vez era un almacén abandonado en las afueras, a 20 kilómetros, con coordenadas exactas pero sin nombre de calle. Llegué y la furgoneta se detuvo frente a la puerta. Allí estaba de nuevo, la caja negra, exactamente igual, aunque no recordaba haberla traído conmigo. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo era demasiado extraño. Tomé aire y la abrí. No había nada material dentro. Solo un vacío que se sentía vivo, como si el aire dentro de la caja respirara al compás del zumbido en mi pecho. De repente, imágenes vinieron de nuevo, conversaciones que creía olvidadas, momentos insignificantes de mi infancia que no había recordado en años, rostros de personas que había conocido brevemente y que aparecían como recuerdos fragmentados. Todo estaba conectado. Sentí que alguien, o algo, estaba reconstruyendo mi vida, mapeando mis hábitos, mis decisiones, incluso mis pensamientos más íntimos. Era una sensación de exposición total, como si un ojo invisible lo viera todo y cada acto mío estuviera siendo registrado. No entendía qué querían, pero entendí que cada entrega no era un paquete, era yo. Cada vez que transportaba la caja, transportaba una parte de mi existencia, y la entidad que me seguía no solo sabía dónde estaba, sino quién era, cómo había sido y cómo podía ser. Era como si mi vida fuera un mapa de rutas invisibles y cada caja una coordenada de mi propia identidad. Intenté huir, cambiar de ciudad, pero no importaba. El sobre blanco siempre aparecía, el zumbido siempre volvía, y las asignaciones continuaban llegando como si alguien controlara mi destino desde fuera de mi comprensión. Una noche, decidí enfrentar lo que fuera que estaba detrás de esto. Preparé una mochila con lo mínimo, linterna, móvil, agua y una cámara vieja que aún funcionaba. Mi plan era seguir la ruta marcada por la app, documentar lo que ocurriera y, si podía, registrar pruebas de lo que nadie más creería. Conduje hasta la última dirección que la aplicación me mostró y, por primera vez, la ruta me llevó a un sitio que reconocí, un polígono industrial donde había trabajado años atrás, pero que ahora estaba desierto, oxidado, como si el tiempo lo hubiera olvidado. El zumbido dentro de mi pecho estaba tan fuerte que cada vibración se sentía como un martilleo. Salí de la furgoneta, temblando, y vi la caja apoyada frente a un portón. Esta vez no dudé, la agarré y la abrí lentamente. Dentro, nada físico, solo una sensación de vacío que se expandía. Pero entonces escuché algo, mi nombre, pronunciado con voz clara, susurrando cada error, cada fallo que había cometido, cada decisión pequeña que parecía insignificante. Y mientras la escuchaba, una imagen nítida apareció frente a mí, yo mismo, sentado en un escritorio, firmando documentos, entregando paquetes, y una sombra alargada detrás de mí, observando cada movimiento, imperturbable, paciente. Comprendí en ese momento que no podía escapar. La caja no necesitaba perseguirme, ya estaba dentro de mí. Cada entrega, cada zumbido, cada nota, era un recordatorio de que mi vida había sido mapeada, reconstruida, y que yo era ahora un nodo más dentro de un sistema que operaba fuera de toda lógica humana. Salí del polígono con el corazón acelerado. La furgoneta arrancó sola de nuevo, llevándome a casa, y el sobre blanco apareció otra vez en mi asiento. Lo abrí y esta vez había solo una palabra: continúa. Un escalofrío recorrió mi columna. No había final. No había respiro. Cada entrega era una entrada, un pasaje hacia algo que no podía comprender completamente, y aún así, algo dentro de mí sabía que debía obedecer, porque resistirse era perderse. Y así entendí que, a veces, la realidad no necesita monstruos visibles ni figuras terroríficas. La amenaza puede ser silenciosa, estructural, en cada elección que creemos propia. La flota gris, la caja, el zumbido, todo era real. Todo estaba allí, esperando instrucciones, y yo, repartidor, había dejado de ser libre. Cada ruta que aceptaba ya no solo entregaba paquetes, entregaba la esencia de mi vida a un observador que nunca dormía, que nunca olvidaba, y que siempre, siempre esperaba el siguiente movimiento. Esa noche no cerré los ojos. Me senté en el sofá con la caja frente a mí, respirando con dificultad, intentando encontrar algún sentido en todo lo que había pasado. El zumbido nunca desaparecía del todo, se alojaba en mi pecho como un recordatorio constante. Cada vez que parpadeaba, sentía que el aire alrededor cambiaba, como si el espacio mismo reaccionara a mi presencia.
Cada sonido era amplificado, el tic-tac del reloj, el crujido de la madera, incluso el latido de mi propio corazón parecía un tambor lejano que alguien más dirigía. Me sentí atrapado en una realidad que ya no era mía. Al amanecer, la app vibró de nuevo. Otra asignación prioritaria. Esta vez no había dirección visible, solo coordenadas y una frase en la pantalla: tu próximo paso. El instinto me gritó que no lo hiciera, que abandonara todo, que dejara la furgoneta en la calle y corriera sin mirar atrás. Pero algo dentro de mí, un miedo mezclado con necesidad de entender, me obligó a ir. Conduje en silencio, sin música, sin conversación, siguiendo coordenadas que parecían moverse en tiempo real, como si supieran dónde estaba y qué ruta podía tomar para escapar. Pero no había escape. Nunca lo hubo. Llegué a un barrio deshabitado, calles recién asfaltadas, casas construidas pero vacías, sin señales de vida. La furgoneta se detuvo frente a una de las viviendas y, allí, sobre el porche, la caja negra estaba de nuevo. Abrí la puerta del vehículo, la cogí, y por un instante tuve la ilusión de que podría rechazarlo, de que podría romper el ciclo. Pero la caja parecía responder a mi resistencia, vibrando levemente, emitiendo un zumbido que ahora sentía en la nuca y en los pies, no solo en el pecho. Dentro, otra vez, vacío. Pero las imágenes regresaron. Esta vez más nítidas, más personales. La última conversación con mi hermano antes de mudarse, momentos que ni siquiera recordaba que hubiera compartido con amigos, detalles sobre mis rutinas diarias que jamás había escrito o hablado en voz alta. La sensación de exposición era total. No había límites, era yo, cada acto y pensamiento, dispuesto ante un observador invisible. Sentí un miedo que no era de amenaza física, sino de vulnerabilidad absoluta. Sabía que, aunque cerrara los ojos o huyera, cada movimiento ya estaba registrado, cada decisión ya estaba prevista. Volví a casa como en un trance. La furgoneta parecía tener vida propia, aceleraba sola en las rectas, frenaba antes de las curvas, esquivaba peatones que ni siquiera existían. Cuando llegué, la caja estaba vacía otra vez, y el sobre apareció, esta vez con una frase corta, precisa, escalofriante: no puedes detenerlo. No había firma, no había pista de quien lo enviaba. Solo una certeza: el ciclo no terminaría, y mi vida había dejado de pertenecerme. Esa noche decidí documentarlo todo. Configuré la cámara, grabé el móvil, incluso puse una grabadora de voz por toda la casa. Quería pruebas, aunque nadie en el mundo podría creerlas. Cuando me senté frente a la caja, el zumbido se intensificó hasta doler, y esta vez no fueron recuerdos lo que salió, sino visiones de un futuro inmediato. Yo conduciendo de noche, otra vez siguiendo coordenadas que no existían, entregando la caja a lugares vacíos, a sombras que reconocía sin reconocerlas. Comprendí que la entidad no solo revisaba mi pasado, estaba escribiendo mi futuro, controlando mis pasos, manipulando mis decisiones, asegurándose de que yo siguiera cumpliendo su propósito. Intenté resistirme, poner la caja en el balcón, apagar el móvil, desconectar todo. Pero al amanecer, la caja estaba frente a mí, abierta, y el sobre con un mensaje aún más directo: estás dentro. Siempre lo has estado. La frase golpeó mi mente como un martillo. Comprendí que no había final, que no había error, que no había salida. Cada entrega, cada zumbido, cada nota, cada sombra que sentía cerca, todo era parte de un sistema que me había incorporado sin permiso. Mi vida, mi identidad, incluso mi memoria, estaban bajo control. Y la sensación más aterradora, sabía que no podía huir de mí mismo, que la caja había encontrado la forma de habitarme, de ser mi existencia misma. Desde entonces, cada asignación que recibo no es solo un trabajo, es un recordatorio de que ya no soy libre. Mi mundo está lleno de cajas, sobres, rutas, zumbidos y recuerdos proyectados que nadie más puede ver. Y mientras escribo esto, el sobre blanco aparece a mi lado, abierto, con una sola palabra que hace que mi pecho se congele, porque no hay elección. Nunca la hubo. El sobre seguía allí, sobre la mesa, con la palabra repetida como un latido constante: continúa. La miré, temblando, sin atreverme a tocarlo, y de repente comprendí que no era solo un aviso, era una instrucción directa, una imposición silenciosa que no podía ignorar. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente, y cada fibra de mi ser quería correr, escapar, romper algo, cualquier cosa, pero no podía. Era como si mis propios músculos hubieran olvidado cómo desobedecer. Al girarme, la habitación parecía haber cambiado. No era la misma estancia vacía y oxidada que recordaba.
Las paredes parecían más cercanas, los ángulos más extraños, y sombras que antes no estaban se movían en los bordes de mi visión. Miré por la ventana y vi algo imposible. La ciudad afuera era idéntica, pero vacía, silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido, excepto por la furgoneta, estacionada sola en medio de la calle, y por la caja, que parecía flotar ligeramente sobre el porche de una casa que jamás había existido allí. El zumbido regresó, más intenso que nunca. No estaba en mi pecho, estaba en mi cabeza, en mis huesos, en la piel. Cada sonido que escuchaba, cada sombra que veía, estaba ligado a la caja, como si ella dictara la realidad misma a su alrededor. Intenté apartar la mirada, cerrar los ojos, gritar, pero todo parecía controlado por un pulso que no era el mío. Entonces la caja se movió. No cayó, no se deslizó, se desplazó sola, hacia mí, deteniéndose justo frente a mis pies. La tapa se levantó lentamente y un resplandor tenue llenó la habitación. No era luz normal, era fría, inhumana, como si el aire mismo brillara. Y en ese brillo, vi algo que me dejó helado, yo mismo, o una versión de mí, de pie dentro de la caja. Cada rasgo, cada cicatriz, cada detalle era idéntico. Pero sus ojos estaban vacíos, oscuros, sin vida, y me miraban como quien observa una pieza de maquinaria que finalmente funciona. Un susurro atravesó la habitación, formando palabras claras en mi mente sin que salieran de ninguna boca. Ha sido parte de esto desde siempre. No hay fuera, no hay escape. Solo entrega. Intenté retroceder, pero mi cuerpo no obedeció. Sentí que mis piernas eran de otro, mis brazos de otro, y que la caja no solo contenía recuerdos o visiones, contenía la esencia de todo lo que yo era. El resplandor se intensificó, y por un instante comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cada caja entregada, cada ruta seguida, cada recuerdo proyectado, había sido un paso hacia esto, la fusión completa. La caja no solo observaba, no solo registraba, consumía, integraba, transformaba. Y ahora, yo estaba dentro, y la caja, de alguna manera imposible, estaba dentro de mí. El zumbido explotó en mi cabeza y, en un parpadeo, me vi sentado frente a la mesa, con el sobre en las manos. La palabra seguía allí, inmutable, continúa. Mis ojos recorrieron la habitación, vacía otra vez, silenciosa, normal. La furgoneta estaba afuera, el mundo afuera parecía funcionar como siempre. Pero yo sabía la verdad, no había normalidad. No había salida. La caja había ganado. Yo ya no era dueño de mis pasos, ni de mis recuerdos, ni de mi futuro. Y mientras tomaba aire, escuché otra voz, esta vez más cercana, más clara, un murmullo que parecía surgir de dentro de mí, del zumbido, de la caja, del tiempo mismo, el siguiente paquete, eres tú. El temblor no era solo físico, era existencia. Y comprendí que esto no terminaba con una entrega más, no terminaba nunca. Porque la caja, el zumbido, el sobre, todo lo que creía mío, siempre había sido de alguien más. Y ahora, ya no había vuelta atrás. La entrega que nunca figuró en el sistema. Nunca pensé que una noche de reparto pudiera cambiar la forma en la que veo mi trabajo. Soy repartidor desde hace 8 años y ya he visto de todo. Pedidos anulados, clientes agresivos, direcciones que no existen en GPS, calles sin iluminación, urbanizaciones cerradas en mitad de la nada, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Todo empezó a las 22:47. Lo recuerdo porque estaba terminando mi última ruta cuando el móvil vibró con un aviso urgente, asignación prioritaria, entrega inmediata, no rechazable. Nunca me había saltado algo así. Ni siquiera tenía opción de posponerlo. El sistema directamente me marcó como en reparto. La dirección aparecía escrita como coordenadas, no como calle. Eso ya me dio mala espina. Llamé a Central para preguntar y solo me respondieron que la entrega está validada internamente, siga el protocolo. Nadie más quiso darme información. Eso no era normal, pero después de tantos años aprendí que discutir no sirve de nada. Mientras conducía hacia el punto marcado, me di cuenta de que la ciudad se iba quedando atrás demasiado rápido. Las carreteras se volvían estrechas, sin farolas, rodeadas de campo. El navegador me indicaba seguir, pero no había casas, negocios ni naves industriales cerca. Solo oscuridad y mi propio reflejo en el parabrisas. Llegué a un camino de tierra, y los faros de la furgoneta iluminaron algo que me heló la sangre. Una caseta diminuta en mitad de la nada, como una garita abandonada en un bosque. No había buzón, ni puerta, ni cartel.
El navegador insistía que esa era la dirección correcta. Bajé del vehículo y el silencio era tan fuerte que casi podía escucharlo. No había viento, ni insectos, ni nada. Silencio total. Cuando miré al interior de la caseta, vi una sola caja apoyada en el suelo. Negra, sin remitente, sin pegatinas. Solo un código extremadamente corto, 3 letras que no reconocí. Al levantarla, sentí el mismo escalofrío que te recorre cuando te agarra una fiebre fuerte. No era por el frío, algo en esa caja vibraba, muy levemente, como si hubiese un teléfono dentro en modo silencioso. Pero no había ningún sonido. La cargué en la furgoneta y el sistema marcó automáticamente recogido. Sin que yo tocara nada. Ni pantalla, ni botones. El móvil vibró una vez más y me dio la dirección de entrega. Ahí fue cuando empezaron las cosas raras. La dirección de entrega era mi propia casa. Me quedé helado. Pensé que era un bug del sistema, así que llamé otra vez a la central. Nadie respondía. No línea ocupada, no esperando, nada. Simplemente, silencio absoluto. Lo intenté 5 veces. Silencio. Mientras seguía intentando, escuché algo detrás de mí, como pasos sobre tierra seca. Rápidos, cortos, acercándose. Giré con el corazón acelerado, pero no había nada. Solo la oscuridad del camino y mi furgoneta encendida. No quise pensarlo demasiado. Entré, cerré la puerta y pisé el acelerador. Lo único que quería era salir de allí. Pero el GPS no mostraba carreteras. Solo una línea recta sin desvíos, como si el camino no existiera para el resto del mundo. Mientras conducía, la vibración de la caja se hizo más fuerte. El volante temblaba. Las luces de la furgoneta parpadearon y, por un segundo, la radio se encendió sola. Me quedé petrificado al escuchar esa voz. La radio volvió a apagarse sola en cuanto terminó de hablar y me quedé únicamente con el sonido de mi propia respiración acelerada dentro de la cabina. La carretera seguía recta, negra, infinita, como si alguien hubiera borrado el resto del mundo. Tuve que concentrarme en el volante para no salirme del sendero de tierra, pero algo dentro de mí sabía que no servía de nada. No estaba conduciendo a ningún lugar que yo pudiera reconocer. Después de unos minutos, o quizás una hora, el tiempo dejó de sentirse normal, las líneas del GPS volvieron a mostrar un mapa real. La carretera, los cruces, la salida al polígono, todo apareció de golpe como si el sistema hubiera resucitado. La vibración dentro de la caja disminuyó hasta desaparecer. Era como si lo que fuera que había pasado hubiera terminado allí, en ese camino. Respiré hondo, intentando recuperar la calma, y decidí ignorar todo. No pienso entregarla en mi casa, pensé. La llevo a Central, que se apañen ellos. Giré hacia el almacén logístico, ya cerca de la ciudad, pero antes de llegar apareció una notificación que hizo que me sudaran las manos. Ruta desviada. El destino ha sido confirmado automáticamente. El mapa volvió a cambiar. Mi casa otra vez. Me quedé mirando el móvil sin siquiera pestañear. No era una aplicación enviada por nuestro empleador. Eso ya no era un fallo técnico. Había alguien, o algo, controlando el dispositivo. Aparqué a un lado de la carretera. Apagué el móvil. A los 3 segundos, se encendió solo. Volvió a parpadear una frase que no quise leer, pero mis ojos lo hicieron igual. Entrega protegida. No puede ser alterada. Apreté el móvil tan fuerte que crujió. No sabía si tirarlo por la ventanilla o dar la vuelta y desaparecer. Pero mientras yo dudaba, algo sucedió que me hizo descartar cualquier intento de rebelión. La caja, que estaba detrás de mí, golpeó una vez el suelo de la furgoneta. Fuerte. Como si algo desde dentro hubiera empujado la pared. Me giré de golpe. No se había movido ni un milímetro, pero juraría haber sentido el impacto en los pies. Me obligué a respirar profundamente. No podía quedarme allí, en medio de la autovía. Era ridículo. Tenía que seguir. Así que conduje, con la mirada fija en el asfalto, sin mirar el retrovisor más de lo necesario. Pero incluso sin mirar atrás, sentía el peso de la caja, como si alguien sentado en los asientos traseros me estuviera observando. Cuando llegué al barrio ya eran casi las 3 de la madrugada. Todo estaba en silencio y las farolas tenían una luz amarillenta, mortecina, como si no quisieran iluminar demasiado. Aparqué delante de mi portal y el sistema de reparto marcó automáticamente. Destino alcanzado. No pulsé nada. No toqué ni una sola pantalla. El sistema lo hacía todo por mí. No quería subir esa caja a mi casa. Solo pensar en llevarla al interior me revolvía el estómago.
Miré hacia el portal oscuro, las escaleras, mi puerta al final del pasillo, y me imaginé despertando con ese objeto encima del pecho. Abrí la puerta trasera de la furgoneta sin tener claro qué iba a hacer. Tal vez dejarla allí y pirarla. Tal vez esconderla. Tal vez tirarla a la basura del edificio. Pero cuando miré al interior me quedé helado. La caja ya no estaba en el suelo. Estaba apoyada exactamente en el borde de la puerta, como si hubiera caminado sola hasta allí. No se había caído, estaba perfectamente alineada, esperándome. La vibración había vuelto, esta vez más fuerte. Podía sentirla en los dedos antes incluso de tocarla. Me aparté un paso. No quería tocarla. No quería acercarme. Pero el móvil vibró de nuevo. Un mensaje corto, sin remitente, sin número, sin nada. Baja del vehículo. Tragué saliva. Tardé casi un minuto entero en decidir si obedecer o pisar el acelerador y huir. Pero antes de elegir, la radio volvió a encenderse, aunque yo la había desconectado minutos atrás, y la misma voz masculina susurró. La entrega está siendo retrasada. Proceda. Sabía que hablaban de mí. Bajé despacio, temblando, mientras la caja seguía descansando en el borde del vehículo, como si supiera que iba a recogerla. Una voz masculina, susurrando, dijo algo que nunca se me va a borrar. Entrega aceptada. Bajé despacio, temblando, mientras la caja seguía descansando en el borde del vehículo, como si supiera que iba a recogerla. No quería tocarla. No quería acercarme. Pero allí estaba. Como si me estuviera esperando a mí y solo a mí. El aire del barrio me resultaba desconocido, como si ya no fuera el mismo lugar en el que había vivido durante años. No escuchaba nada, ni coches a lo lejos, ni televisores encendidos tras las ventanas, ni el típico perro ladrando en el patio del vecino. Nada. Era como si ese trozo de ciudad hubiese sido arrancado del mundo real. La pantalla del móvil volvió a encenderse sin que yo la tocara. Una nueva frase, aún más corta. Entrega pendiente. Tuve que obligarme a mover los pies. Me incliné hacia la caja. No llegué a tocarla todavía, pero el hormigueo que me recorría los brazos era casi doloroso, como si un campo eléctrico invisible se me clavara en la piel. Aquella vibración no era mecánica, no era tecnología, era algo vivo. La cogí, y en cuanto mis manos la cerraron, la radio en la furgoneta estalló en un chillido de estática, como si algo hubiera gritado dentro del aparato. Di un salto y casi tiro la caja al suelo. La vibración aumentó, como si reaccionara a mi miedo. Era absurdo, pero sentí que la caja sabía que yo sabía. Tragué saliva y miré hacia mi portal. La puerta automática estaba abierta. No escuché el sonido del motor, ni el clic del sensor. Simplemente, estaba abierta, como si alguien la hubiera estado esperando con antelación. Avancé. Cada paso retumbaba en mi cabeza. Los fluorescentes del portal estaban apagados, pero aún así podía ver perfectamente. No había luz, pero el lugar brillaba levemente. No sabría explicarlo. Como si esa parte del edificio existiera bajo una iluminación que mis ojos sí podían ver, pero que no provenía de ninguna bombilla. Subí el primer tramo de escaleras, la caja pegada al pecho. Con cada escalón, la vibración se hacía más intensa, como impulsos de un corazón ajeno al mío. Yo siempre había vivido en el tercer piso, pero mientras subía, el rellano del primero no era el mío. No había buzones, no había alfombras, no había puertas. Solo un pasillo largo, demasiado largo para el tamaño real del edificio, perdiéndose en una negrura imposible. Di un paso atrás. Intenté mirar la caja, pero no podía apartar los ojos del pasillo. No era oscuridad normal. Era negra como tinta húmeda, como una boca abierta esperando a tragarme. Miré hacia las escaleras para bajar de nuevo, pero ya no estaba. Era el mismo edificio. Era el mismo portal. Pero algo lo estaba ocupando desde dentro, reconfigurándolo como si el espacio fuese arcilla húmeda con la que alguien podía jugar. La caja vibró con la fuerza de una descarga eléctrica. Y la radio, allá abajo en la furgoneta, volvió a encenderse a pesar de que estaba a varios metros y un muro de hormigón más lejos. El sonido subió por las paredes como si la voz hablara directamente desde los cimientos. Continúa. Sentí que me iba a desmayar. Quise tirarlo todo, correr, salir a la calle, romper una ventana, lo que fuera. Pero antes de mover un solo músculo, la caja emitió un golpe seco desde dentro. Una sola vez. Pero esta vez lo escuché sin ninguna duda. Había algo dentro. No tecnología. No un motor. No un mensaje.
Algo que había golpeado la pared para avisar. Yo no quería continuar, pero mi mano izquierda empezó a moverse sola, como si la caja le estuviera tirando de los tendones. Di un paso hacia el pasillo, el paso más aterrador que he dado jamás. Y cuando lo hice, las paredes se cerraron detrás de mí. No físicamente. No había grietas. No hubo movimiento. Pero la sensación era clarísima, ya no había vuelta atrás. Si corría hacia el portal, no llegaría. Como si el edificio me hubiera tragado a mí igual que me había tragado el pasillo. Avancé, pegado a la pared, mirando el infinito por delante. No sé cuántos metros caminé, pero más de los que existen dentro de mi edificio. Las paredes parecían respirar. Literalmente. Se contraían con un ritmo lento que no provenía de ninguna máquina. Alguien, o algo, estaba vivo en aquel corredor. Entonces, de repente, vi una puerta. Solo una. Una más alta de lo normal, sin mirilla, sin número. Pintada de negro. La caja dejó de vibrar al instante. Silencio total. Y en ese silencio, mi móvil vibró una última vez. Un mensaje. Entrega completada. Abra. Sentí que el aire se helaba. La caja ya no se movía, pero si existía un punto del que no debía cruzar, era esa puerta. De repente, como para confirmarlo, escuché pasos al otro lado. Pesados. Lentos. Acercándose. Y no eran pasos de persona. Me quedé clavado en el suelo, sin poder respirar. Pasaron 2 segundos. 3. 5. Hasta que las luces invisibles del pasillo empezaron a parpadear, como si aquello al otro lado estuviera afectando también al lugar. Entonces alguien, algo, comenzó a golpear la puerta desde dentro. No era un puño humano. No sonaba así. No era carne contra madera. Era como si algo inmenso presionara con huesos o placas contra el metal, intentando forzarla, intentando salir. Yo no quería abrir. No iba a abrir. No podía. Pero la verdad más aterradora es que mis dedos empezaron a moverse solos hacia el pomo, como si la caja tirara de mis músculos desde dentro del cuerpo. La caja quería que yo abriera. Y lo peor es que yo ya no estaba seguro de que pudiera evitarlo. Mis dedos se cerraron sobre el pomo antes de que pudiera siquiera gritar. Un frío intenso me subió por los brazos y se instaló en mis hombros, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Tiré de la puerta y no se abrió. Pero la vibración de la caja explotó en mis manos, más fuerte que nunca. Dolorosa. Como si un martillo invisible golpeara mis nervios. Retrocedí un paso, intentando soltarla, pero la caja permanecía firme, pegada a mis palmas. Sentí una presión en mi pecho, un peso que no era físico, que me empujaba hacia la puerta. Cada fibra de mi cuerpo gritaba no, pero la fuerza que emanaba de esa caja parecía ignorar mi voluntad. Entonces escuché un susurro detrás de la puerta negra, profundo y gutural, que no parecía humano. Decía mi nombre. Y mientras lo repetía, las paredes a mi alrededor se tensaron, se oscurecieron más, y la vibración de la caja adquirió un ritmo propio, como latidos. Mi corazón no podía seguirlo. Finalmente, algo se dio. La puerta negra chirrió, un sonido metálico prolongado que atravesó mis oídos, y se abrió apenas 1 centímetro. Un resplandor negro se filtró del interior, un vacío que parecía absorber toda la luz de la escalera y de mi furgoneta a kilómetros de distancia. La caja tembló. Un impulso irracional me hizo avanzar, aunque cada paso dolía, cada respiración era fuego. La caja estaba caliente ahora, demasiado caliente, quemándome las manos. El vacío dentro de la puerta parecía mirarme, y podía sentir, de manera inexplicable, que no solo el interior de la habitación estaba esperando, sino que quería atraparme. Entrega completada, susurró de nuevo la radio, y algo dentro de mí reconoció la voz. No era una voz humana, ni de máquina. Era la voz de alguien que había estado dentro de la caja todo este tiempo, observando, manipulando. Di un último paso, y la puerta se abrió por completo. El pasillo desapareció, y todo a mi alrededor se volvió negro, como si hubiera sido tragado por la nada. La caja me empujó hacia adelante, y sentí como mi cuerpo cruzaba el umbral, pero no había suelo. No había pared. Solo vacío. Y en ese instante entendí lo que había sido. No era una entrega normal. No era un pedido. Era un contrato. Y yo lo había aceptado. El mundo desapareció a mi alrededor, y todo lo que quedó fue el latido de la caja, latiendo con un ritmo que ya no era mío. Mi última sensación consciente fue que alguien, o algo, me observaba desde dentro de aquel negro absoluto. Esperando. Paciente.
satisfecho. Después, nada. Desperté en el suelo de mi salón. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero todo estaba en silencio, demasiado silencio. La caja negra estaba a mis pies, intacta, pero ya no vibraba. La miré con cuidado, esperando que cualquier cosa saltara de ella, pero nada. Solo esa superficie lisa y negra, fría al tacto. Me arrodillé y la levanté. La sensación de peso había desaparecido, pero un calor sutil recorría mis manos, como si dentro de ella hubiera vida propia. Con un impulso irracional, la abrí. No había nada tangible dentro. Solo un reflejo. Mi propio reflejo, pero deformado. Mi cara estaba cansada, demacrada, con los ojos hundidos y la piel pálida. Y detrás de mí, algo más. Una sombra, grande, indefinida, con brazos que parecían alargarse hacia mí. Parpadeé y la sombra desapareció. Solo quedaba mi reflejo normal en el fondo negro de la caja. Pero algo había cambiado en mí. Algo que no podía nombrar. Un peso en el pecho, una presencia constante que no se iba. Cada vez que parpadeaba, sentía esa mirada. Esa misma que me había empujado a abrir la puerta negra en el pasillo infinito. Y entonces entendí la regla de la caja. Nunca se trata del paquete, sino del que lo recibe. La entrega no termina hasta que aceptas mirar dentro. Hasta que aceptas tu propio miedo. Hasta que tu reflejo te recuerda que ya no eres solo tú, sino algo más, que ahora camina a tu lado. Intenté dejarla en el suelo, alejarme, tirarla, pero mis manos la sostenían, como si estuviera unida a mí. La caja había elegido, y yo había aceptado. Nunca volví a repartir en la noche. Y cada vez que pasaba por la furgoneta, siento que algo dentro de ella observa, espera y recuerda. Porque no fue un error. No fue un fallo del sistema. La caja nunca olvida. Y yo tampoco. Ruta confidencial. Nunca me había pasado algo así en toda mi carrera de repartidor. Llevaba años recorriendo calles, naves industriales, urbanizaciones abandonadas y casas que parecían salidas de películas de terror, pero nada me preparó para aquella noche. Era una noche lluviosa de octubre. El móvil vibró con un aviso urgente, entrega prioritaria confidencial, no posponer. La dirección era extraña, no aparecía en ningún GPS, solo un punto marcado en un mapa satelital borroso. Llamé a Central. Nada. Ninguna respuesta. Ni siquiera un mensaje de confirmación. Solo el pitido seco del teléfono marcando sin línea disponible. Me dirigí al punto indicado. La lluvia caía con fuerza, y el reflejo de los faros sobre el asfalto mojado me hacía difícil ver la carretera. Poco a poco, las luces de la ciudad desaparecieron detrás de mí. Al llegar a un tramo de bosque, el GPS dejó de actualizarse. Un sendero embarrado se abría frente a mí, sin señal de civilización alguna. Solo el sonido de los neumáticos sobre el barro y mi propia respiración. Fue entonces cuando la vi. Una camioneta vieja, estacionada en el lateral del camino, con los faros apagados. No había nadie dentro, y no había señales de vida a su alrededor. Sin embargo, sobre el capó, había una caja. Pequeña, negra, sin etiquetas ni remitente. Al acercarme, la caja emitió un leve temblor, como si algo respirara dentro. El instinto me dijo que no me acercara. La razón me decía que simplemente la recogiera y me fuera. Pero antes de que pudiera moverme, un sonido seco retumbó detrás de mí. No era lluvia, ni ramas cayendo. Eran pasos. Lentos. Medidos. Que se acercaban entre los árboles, pero cada vez que giraba, no veía nada. Finalmente, respiré hondo y levanté la caja. En cuanto la toqué, el móvil se encendió por sí solo y una notificación apareció: entrega en proceso. Siga el camino. Y en el mapa, la dirección era mi trabajo. El almacén. Pero para llegar allí, el sendero se retorcía, cambiaba de forma ante mis ojos, como si el bosque mismo estuviera vivo y jugara conmigo. Avancé con cuidado, aferrando la caja contra mi pecho, mientras la lluvia parecía intensificarse. Cada paso sobre el barro provocaba un crujido que se sentía exageradamente fuerte, como si el bosque amplificara cada sonido. Intenté concentrarme en la dirección del GPS, pero los caminos dibujados en la pantalla parecían moverse, bifurcarse y luego reunirse en patrones imposibles. El sendero se estrechó hasta convertirse en un pasillo de árboles cuyas ramas se entrelazaban formando un techo natural. La oscuridad era absoluta, salvo por los faros de la furgoneta que apenas iluminaban un par de metros por delante. Sin embargo,
La caja comenzaba a emitir un zumbido bajo, constante, como si reaccionara a la tensión a mi alrededor. Intenté hablar en voz alta, rompiendo el silencio, vamos, solo el almacén. Pero no escuché mi eco. La voz se perdió en la humedad del aire. Y entonces, un susurro surgió de entre los árboles. No era una voz humana, era más bien un murmullo que imitaba el sonido del viento, formando palabras incomprensibles pero con un patrón rítmico que me resultaba inquietantemente familiar. Cada paso que daba, el GPS vibraba, insistente. La pantalla mostraba ahora un camino que no existía en la realidad, un túnel negro que atravesaba el bosque como un atajo imposible. La caja respondió al instante, su temblor se intensificó, como si reconociera la ruta. Un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré, esperando ver alguna sombra o figura, pero no había nada. Solo la lluvia, la negrura y el murmullo de las hojas. Sin embargo, el miedo me lo hacía sentir. Algo me seguía, silencioso, ajustando sus pasos a los míos, mimetizándose con la lluvia y la oscuridad. El sendero se abrió repentinamente en un claro. En su centro, un charco enorme reflejaba el cielo negro como un espejo. Por un momento, vi mi reflejo. No era solo yo, sino una figura detrás de mí, difusa, con brazos alargados que se extendían hacia la caja. Retrocedí un paso, pero no hubo nadie. Solo mi respiración y la caja, que parecía palpitar con más fuerza que mi corazón. Intenté girar, volver al camino anterior, pero el bosque había desaparecido. Los árboles se habían desplazado, formando un corredor que me obligaba a avanzar. Y en ese instante, el móvil vibró con una última notificación, entrega protegida. No se detenga. Supe, sin dudarlo, que no podía detenerme. La caja parecía tener conciencia propia, guiándome, controlando mi destino, mientras algo invisible acechaba, midiendo cada movimiento que hacía. El bosque se disolvió de golpe, y me encontré de nuevo en la carretera, pero no era la que conocía. El asfalto estaba impecable, húmedo, reflejando la luz de los faros como un espejo interminable. Ninguna señal de tráfico, ningún poste, ningún árbol a la vista. Solo la carretera y la caja, que seguía latiendo en mis manos con una fuerza que parecía sincronizada con mi corazón. El GPS ahora mostraba líneas amarillas que se movían solas, dibujando rutas que se bifurcaban y se recombinaban, como si un laberinto invisible estuviera reconfigurando el camino cada segundo. Intenté desconectarlo, apagar el móvil, pero la pantalla volvió a encenderse sola, mostrando un mensaje que me heló la sangre: entrega garantizada. No intente evadir. Conduje. No sabía cuánto tiempo llevaba manejando. La carretera parecía interminable. Las luces de mi furgoneta apenas iluminaban unos metros, y sin embargo, podía ver sombras moviéndose a los lados, rápidas, imposibles de identificar. La caja vibraba con más fuerza, como si quisiera saltar de mis manos. Intenté calmarme, hablarle, susurrarle, como si eso pudiera mantenerla tranquila. Nada funcionó. De repente, la carretera se terminó en un terreno abierto, un descampado envuelto en niebla espesa que olía a tierra mojada y madera quemada. Allí, en el centro, había un edificio que no existía en mis mapas, enorme, de metal corroído, con ventanas oscuras y puertas dobles que se abrían hacia un interior invisible. La caja reaccionó de inmediato, su vibración se convirtió en un zumbido agudo, y sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral. El GPS desapareció. La pantalla mostraba ahora un solo punto, la entrada del edificio. Cada paso que daba hacia allí hacía que la vibración de la caja aumentara. Era doloroso, casi insoportable, pero algo me obligaba a continuar. La niebla se movía alrededor mío, como si tuviera vida, rozando mi piel, apagando mis gritos silenciosos. Llegué a las puertas. No había pomo ni cerradura. Solo un vacío negro que parecía absorber la luz de los faros. Al acercar la caja, un sonido metálico resonó dentro de ella, profundo y retumbante, como si algo dentro quisiera salir. Y entonces lo escuché, un murmullo creciente, que se transformó en palabras claras y cercanas a mi oído: entrega completada o aceptada, depende de ti. El miedo me paralizó. La caja temblaba tan fuerte que sentía cada vibración en mis muñecas, en mis brazos, en el pecho. No podía apartarla. No quería soltarla. Pero no había salida visible. Solo esa puerta, negra, silenciosa, y un vacío que parecía llamarme por mi nombre. Respiré hondo, intentando calmar el pánico, y di un paso hacia el interior. La caja me empujó suavemente, pero con fuerza suficiente para que mis pies avanzaran.
Un frío intenso me envolvió, y la oscuridad me tragó de golpe, pero no era un negro común, era denso, pesado, como si tuviera sustancia. Y en el fondo de esa oscuridad, sentí ojos observándome. No humanos. No de este mundo. Y un único pensamiento se instaló en mi mente: esta entrega no era un trabajo. Era un juicio. La oscuridad era absoluta, pero mis otros sentidos se agudizaron de golpe. Sentí un murmullo constante detrás de mí, como si cientos de voces pequeñas susurraran sin cesar, alrededor y dentro de la caja. Cada vibración de la entrega resonaba con esas voces, creando una especie de pulso rítmico que parecía marcar mis pasos. Avancé lentamente, tanteando el suelo. No era suelo firme, sino una especie de materia blanda y húmeda que se movía bajo mis pies. La caja comenzó a temblar de manera irregular, como si percibiera algo que yo no podía ver. Entonces, de repente, una luz tenue emergió frente a mí, difusa, azulada, flotando a varios metros del suelo. No iluminaba mucho, pero era suficiente para mostrar que el espacio se extendía más allá de lo que mis ojos podían captar. Una voz surgió, clara y firme esta vez, dentro de mi cabeza: sigue el ritmo, sigue la vibración, no la sueltes. La caja palpitaba en sincronía con esas palabras, y comprendí que todo lo que había hecho hasta ahora, cada paso, cada respiración, había sido parte de un patrón que debía respetar. Cualquier error podía ser definitivo. Mientras avanzaba, comenzaron a aparecer formas a mi alrededor. Sombras alargadas, difusas, que se movían lentamente, sin emitir sonido, observándome, midiendo cada movimiento. No tenía miedo de ellas exactamente, sino de lo que representaban: vigilancia absoluta, juicio silencioso. La caja seguía en mis brazos, como un latido que me guiaba, un corazón ajeno marcando el camino. Finalmente, llegué a lo que parecía un vestíbulo enorme, aunque el concepto de espacio había cambiado. No había paredes, techos ni suelo claros, solo planos flotantes, fragmentos de estructuras que parecían suspendidos en el aire. En el centro, sobre un pedestal translúcido, había un compartimento vacío que parecía diseñado para la caja. Mis manos temblaban mientras me acercaba, y la vibración de la entrega se volvió insoportable. Cada pulso era un latido que atravesaba mis huesos. Di un último paso. La caja flotó ligeramente de mis manos, como si tuviera voluntad propia, y se deslizó hacia el pedestal. Un resplandor envolvió todo, cegador, y una sensación de presión y alivio simultáneo me aplastó y levantó a la vez. Las sombras desaparecieron, el murmullo se transformó en un silencio absoluto, y por un instante sentí que el mundo entero contenía la respiración. El pedestal absorbió la caja, y la vibración cesó de golpe. Abrí los ojos y vi algo que me heló: no estaba solo. Delante mío, entre la niebla azulada, surgió una figura alta, casi humana, con rasgos indefinidos, ojos que no parpadeaban y una energía que parecía capaz de leer mis pensamientos. Y entonces, escuché la última palabra resonar en mi mente: aceptado. Un segundo después, todo cambió. La oscuridad se disolvió, el bosque, la carretera, la niebla, todo desapareció. Estaba de vuelta en mi furgoneta, en el camino real hacia el almacén, la lluvia cayendo como si nada hubiera pasado, y la caja ya no estaba. Solo el móvil, que mostraba un mensaje final: ruta confidencial completada. Mantenga el silencio. Nunca entendí qué había sucedido realmente. Ni cómo, ni por qué, ni quién había vigilado cada movimiento. Pero desde esa noche, cada entrega que hago, cada calle, cada almacén, me recuerda que algunas rutas no son solo caminos. Son juicios disfrazados de trabajo. Desde aquella noche, cada sonido extraño, cada sombra que se movía a destiempo, me hace mirar 2 veces antes de abrir la puerta de cualquier almacén. La rutina nunca volvió a ser segura. El móvil, aunque inerte, parece susurrar a veces con vibraciones leves, recordándome que sigo bajo vigilancia. Y aunque nadie me dijo nunca qué había dentro de la caja, ni qué organismo invisible había decidido que yo era apto para entregar aquello, siento que algo dentro de mí cambió. Al principio traté de racionalizarlo: estrés, sueño, exceso de trabajo. Pero incluso de día, mientras conduzco por rutas normales, hay momentos en que la carretera parece alargarse, bifurcarse en formas imposibles ante mis ojos, y una sensación de ser observado se instala en la nuca. A veces, creo escuchar el mismo zumbido bajo que la caja emitía, resonando dentro de mi pecho, marcando un ritmo que no puedo ignorar. Las noches de lluvia son las peores.
Cierro los ojos y veo senderos que se retuercen, claros con charcos negros que reflejan figuras difusas que nunca están ahí de día, puertas que parecen abrirse hacia lugares imposibles. Y aunque el mundo ha vuelto a su apariencia cotidiana, sé que algo acecha detrás del velo de lo visible. Algo que mide, juzga y espera. He intentado hablar de esto con compañeros, con amigos, incluso con la familia. Nadie entiende. Nadie puede entender. Si menciono la caja, o la figura, o el pedestal, todos me miran con incredulidad. Y eso es lo que más miedo me da, saber que viví algo que existe en paralelo a la realidad conocida, algo que solo yo percibí y que, si me descuido, podría volver a llamarlo. A veces, mientras coloco paquetes en los estantes, siento un calor extraño en las manos, un zumbido que no proviene de ningún dispositivo, y por un instante todo el almacén se vuelve silencioso, pesado, expectante. Sé que no es casualidad que la ruta me escogiera a mí, que la caja eligiera mis manos. Y también sé que, aunque haya terminado aquella entrega, no he terminado el juicio. Cada ruta que tomo ahora es confidencial. Cada entrega tiene un peso distinto, y cada paso que doy en la ciudad se siente observado, medido. Y aunque nadie pueda verlo, sé que estoy marcado. Porque algunas entregas no son trabajo. Son compromisos que el mundo invisible impone, y yo soy solo un repartidor que tuvo la mala suerte de aprenderlo de la forma más directa posible. Nunca volví a recibir un aviso igual, nunca más apareció una caja. Pero cuando llueve, y los charcos reflejan la luz de los faros como espejos oscuros, no puedo evitar mirar de reojo y pensar que, en algún lugar entre la realidad y lo imposible, la próxima entrega ya me está esperando. Y quizás esta vez, no habrá vuelta atrás.